El texto es una ficción que transcurre en un futuro no muy lejano, en el cual hay un problema para administrar demasiadas fotografías. Las personas tienen demasiadas fotografías, estamos hablando de miles de fotografías, de decenas de miles de fotografías, y pues para acceder a tus propias fotografías hay que pagar paquetes, cuanto más uno pague más acceso tiene. Y entonces uno se va dando cuenta de que esto pues determina cómo uno accede a sus propios recuerdos, ¿no? Y es un poco esa historia, vemos un fragmento de esa historia, la que pongo aquí, vemos, dentro de mi obsesión con el tema de la memoria autobiográfica. Mi libro clásico, digamos, desde hace muchos años, absoluto, es Lolita de Vladimir Nabokov, ¿no? Que es un libro que para mí, en ese libro el tema del que se habla mucho es lo de menos. A mí lo que me fascina de ese libro es que desde la primera línea se mete en la conciencia del personaje. Ese libro es casi realidad virtual, porque habla desde una conciencia sensorial que incluso llega a decir lo que se siente en la lengua, es decir, cómo se dice Lolita, ¿no? Y es interesante porque además Lolita, pues Nabokov decía que hay que decirlo en español, ¿no? Y es un libro en inglés, lo cual, digamos, genera, digamos, esta vida doble de los idiomas que a mí me encanta, ¿no? Lolita es un libro absolutamente sensorial, se mete en la conciencia total de un personaje enfermo, ¿no? Y también muy culto, lo cual es, digamos, un estímulo. Y por otro lado, el libro contemporáneo, que, digamos, esto es más variable, ¿no? Depende de mi ánimo. Últimamente a mí cada mes vuelvo más a un libro que se llama El lector, de Bernhard Schlink, ¿no? Que fue llevado al cine incluso, ¿no? Que básicamente nos cuenta a través de un personaje una parte de la memoria de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, ¿no? Y me gusta porque no trata de la memoria oficial del horror del nazismo, sino más bien de lo que quedó después, de cómo ciertas personas vivieron violentamente un alfabeto de la memoria que es el de la posguerra, que es muy justo porque recompensa a las víctimas, pero a la vez es un discurso totalmente, digamos, quien no entiende el discurso de la memoria es una víctima, y en este caso pues hay una víctima analfabeta, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho esa revisión que hace el personaje en El lector, de cuánta culpa tenemos los que simplemente vivimos una vida de los procesos históricos que luego resultan ser un horror, ¿no? Sin excusarse de las responsabilidades penales. ¿Cuánta culpa hay allí, ¿no? Cuán crueles podemos ser con las personas que simplemente estaban viviendo su vida sin leer un alfabeto histórico, ¿no? Eso es un poco la idea, y por eso me gusta tanto. Para mí, ser seleccionado en Bogotá 39 es una oportunidad tremenda de digamos, ser puesto en una brújula para posibles lectores, ¿no? La literatura es un camino que, por más que muchos lo han tratado de convertir en venta, en algo en un producto, los libros como productos que se puedan vender como digamos, con las reglas tradicionales del marketing, no se puede totalmente, y necesita una validación cultural, una validación de una institución o de instituciones que te digan con cierto nivel de credibilidad: oye, aquí hay unos autores, ¿no? El Hay Festival lo permite, y digamos, uno puede estar en esa brújula, uno puede estar en esa carta de navegación. A mí me parece una estupenda oportunidad para formar parte de eso, para caer, digamos, al menos by chance, al menos por casualidad, con unos lectores, ¿no? Es una forma más, y yo creo que es un privilegio. Ser latinoamericano significa para mí compartir un idioma, compartir digamos, una realidad que muchas veces que combina pues, la violencia, pues, las costumbres, el temperamento,
cierta corrupción, cierta magia, ¿no? Todo eso se combina. Yo creo que uno lo ve claramente cuando viene aquí, por ejemplo, a encontrarse con otros latinoamericanos o cuando va a lugares del primer mundo donde hay muchos latinoamericanos como Nueva York, como Barcelona, ¿no? Nosotros vivimos entre la mafia y la magia, digámoslo así, ¿no? A nosotros nos pasan cosas increíbles, increíblemente buenas e increíblemente crueles, ¿no? Entonces convivimos con eso. Nosotros casi nunca le pedimos nada a nadie porque estamos acostumbrados a que digamos, el infortunio, la maniobra de alguien que quiere ser vil en todos los ámbitos de autoridad y poder nos haga daño. Entonces tenemos una resistencia que creo que es un rasgo común también, ¿no? Mi palabra favorita es mañana, debido a su doble condición en castellano de referirse, digamos, a la claridad del momento, ¿no? A la claridad del instante, del primer momento del día, ¿no? Y también al día siguiente, ¿no? Al día siguiente que pues es otro estado del tiempo. Pero no solo eso, sino además el mañana, que es este futuro generalmente referido a una comunidad, ¿no? Pensemos en el mañana, ¿no? El mañana como instante futuro y a la vez como claridad, como comienzo en el instante, me parece una semántica doble que es muy interesante, y además mañana es una palabra bonita que incluye la sonoridad que le da la ñ, ¿no? Me gusta mucho.